Buenas noches, estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Perdió el equipo. Ya, pero 1-0 nomás, no se preocupe. Sí le podemos ganar aquí 2-0, 3-0. Esa es la actitud, ingeniero, esa es la actitud. Así toca. Fue un partido medio raro porque no hubo muchas oportunidades de gol para ninguno de los dos, pero bueno. En todo caso, esperemos que Sí, acá sí. ganemos. Esperemos. A El ver, equipo es otra cosa. claro, claro. Vamos a ver. Bueno, a ver, ya vamos a comenzar. Vamos a tomar la lista primero, rapidito, porque, todavía tengo sala de espera. Espera, Rodrigo. Déjenme lo que está en sala de espera, ya. Aragundi. Presente, buenas noches. Buenas noches. Bermúdez. Bermúdez, Cedeño. Presente, ingeniero. Ceballos. Presidente ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Chilán. Chilán. Gastón. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, ingeniero. Presente, Gastón. Huasco. Presente, ingeniero, buenas noches. Lima. Presente, ingeniero. Molina. Presente, ingeniero Molina. Mugriento. Mugriento. Muñoz. Presente ingeniero Murgueitio. Presente, Muñoz. Onofre. Presente, ingeniero. Pareja. Presente ingeniero. Peña. Presente, ingeniero. Luas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ramírez. Ramírez Lucio, presente. Rueda. Presente, ingeniero, buenas noches. Sánchez. Buenas noches. Sánchez. Presente, ingeniero. Tivanta. Tivanta. Presente, economista, buenas noches. Elena. Presente, economista. Bien, listo. Todos presentes. Solo faltó Bermúdez. Bermúdez, sí, solo Bermúdez. Bueno. Niños, envíenme por favor al WhatsApp las diapositivas. Buenos días, mi nombre es Bien. Vamos a ver en WhatsApp quiénes han enviado ya. ¿Cuántos grupos hay aquí, secretario? 4, ingeniero. 4. Ya aquí hay 4. Vamos a ver cuál bajamos primero.
Aragundi, Gastón, Onofre, Pluas y Vilema. A la reja. Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar acerca del desahucio. Según lo define el artículo 184 del Código del Trabajo, el desahucio es el aviso por escrito con que una persona trabajadora le hace saber a la parte empleadora por su voluntad, que es la de dar por terminado el contrato de trabajo, incluso por medios electrónicos. Dicha notificación se realizará por lo menos con 15 días del cese definitivo de las labores. El plazo puede reducirse por la aceptación expresa del empleador al momento del aviso. En el caso del empleador, una vez eliminado el contrato a plazo fijo, solo podrá desahuciar los contratos a plazo fijo en el plazo de fin de contrato, que hayan sido firmados hasta el 19 de abril del 2015. Y siempre que haga notificación al trabajador con por lo menos 15 días de anticipación a la fecha de fin de contrato. Todo el contrato a plazo fijo firmado desde el 20 de abril de 2015 tiene un plazo de duración de hasta el 31 de diciembre del 2015 y se podrá desahuciar con por lo menos 15 días de anticipación a la fecha de fin del mismo. Caso contrario, el contrato pasa a ser de plazo indefinido. El resto de contratos no son susceptibles de desahuciar por parte del empleador y después del 31 de diciembre del 2015. El empleador no podrá desahuciar ningún contrato de trabajo a plazo fijo firmado a partir del 20 de abril del 2015. La siguiente, por favor. Además, el Código de Trabajo especifica en el artículo 185 cuándo es obligatorio pagar la bonificación al trabajador por su desahucio, que ha recibido el preaviso en los 15 días. En el artículo 185, las bonificaciones por desahucio. En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador notificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados en la misma empresa o empleador. Igual bonificación se pagará en los casos en que la relación laboral termine por acuerdo entre partes. En resumen, para recibir la bonificación por desahucio, o dicho de otra manera, para recibir la bonificación por preaviso de 15 días al término de la relación laboral, el trabajador debe haber dado sus 15 días al empleador, o menos días, siempre que el empleador lo acepte. Caso contrario, pierde bonificación por el preaviso de 15 días porque simplemente no se los dio, sin perjuicio de que el empleador aplique su derecho a descontar los 15 días de sueldo por falta de desahucio, mejor dicho, por falta de preaviso de 15 días del cese definitivo del contrato. Un trabajador puede llevar 30 años laborando por un mismo empleador y si da, por ejemplo, solo 14 días y este desahucio de menos días a los estipulados por ley no es aceptado por el empleador, o sea, pierde la totalidad de la bonificación por desahucio de los 30 años. Y encima el empleador tiene todo el derecho de descontarle al trabajador de su liquidación de haberes un día de sueldo, que fue lo que le faltó dar de los 15 días. Es una doble pérdida para el trabajador que pierde la bonificación y debe indemnizar al empleador. La bonificación por desahucio se calcula en función de la antigüedad del trabajador. No es un bono por antigüedad, sino un bono por dar un preaviso de 15 días a su empleador de que no trabajará más con él. ¿Cuándo se debe pagar la bonificación por desahucio? Cuando el trabajador tiene un contrato a plazo indefinido o por obra, determinado dentro del giro del negocio y además tiene al menos más de un año trabajando con el mismo empleador o la misma empresa. Buenas noches, economista, y buenas noches, compañeros.
¿Cuándo se debe recibir la bonificación por desahucio? Si un trabajador con contrato a plazo indefinido no tiene aún un año trabajando con su actual empleador, no recibirá la bonificación por desahucio, pues la misma se calcula en base a años de trabajo completo, no fracciones de años. Sin embargo, el hecho de que el trabajador no reciba la bonificación por desahucio al no tener ni un año completo aún de servicio no le exime de la responsabilidad de tener que darle al empleador 15 días antes de que termine la relación laboral, ya que para poder irse sin dar el preaviso de 15 días al empleador, debido a haberlo hecho durante el periodo de prueba de 90 días. Si no diere al empleador los 15 días, el empleador sí podrá cobrar la indemnización por falta de desahucio equivalente a 15 días de sueldo, el artículo 190, o al diferencial de los días que no esté dando. Si el trabajador tiene un contrato sin estabilidad laboral por tarea, a destajo o por obra cierta con su empleador y termina por conclusión de la obra, contrato de obra cierta, conclusión de servicios, objeto de contrato por tarea a destajo. Siguiente diapositiva. A. No se paga bonificación por desahucio, así el tiempo laborado haya excedido de un año, porque conforme lo establecido lo establece el artículo 170 del Código del Trabajo, termina sin necesidad de desahucio alguno. Sin embargo, el trabajador tiene un contrato sin estabilidad laboral, por tarea o por destajo por obra cierta, con su empleador. Renuncia, ya que tiene al menos un año completo trabajando con su empleador y el empleador le acepta la renuncia. Quiere decir que la relación laboral termina por acuerdo de las dos partes y conforme lo establece el artículo 184 del Código de Trabajo, se deberá pagar la bonificación por desahucio siempre que haya excedido de un año el tiempo total laborado. Paradójico, pero así es. Entonces, lo recomendable para no pagar la bonificación por desahucio sería no aceptar la renuncia a ningún trabajador que tenga estos tipos de contratos, que lleve laborando al menos un año completo en el trabajo. El hecho de un empleador con estos tipos de contratos le dé al empleador los 15 días no quiere decir que se les deberá pagar el desahucio, porque simplemente se dejó estipulado por escrito que termina sin necesidad de desahucios. El artículo 170 del CT. El empleador no está obligado a aceptar la renuncia de un trabajo con estos tipos de contratos, pues se le pacta un precio total por una obra o servicio que deberá ser concluida por el trabajador en plazos acordados. Si el trabajador renuncia sin completar la obra, servicio o tarea, se le podrá aplicar la indemnización estipulada del artículo 194 del CT. El 1% del monto total pactado por cada uno de los días que no va a laborar desde que se retire hasta la fecha que acordó que concluirá la obra, más no la indemnización estipulada en el artículo 190 del CT. 15 días de sueldo y, por supuesto, no ganará la bonificación por desahucio alguna. Siguiente diapositiva. No se debe confundir el contrato de obra cierta en que al término de la obra no se debe pagar la bonificación por desahucio con el contrato de obra determinada dentro del giro de negocio, la cual a la conclusión de la obra sí está obligado el empleador a pagar la bonificación por desahucio cuando el tiempo laborado por un trabajo con este tipo de contrato hasta la conclusión de la obra servicio haya sido al menos un año completo. Como la relación laboral termina efectivamente con la conclusión de la obra servicio, no es posible decir que el trabajador deba de darle 15 días
ganará la bonificación siempre que se quede hasta el último día en que se termine efectivamente la obra o servicio. Si el trabajador renuncia antes del fin de la obra o servicio, solo deberá pagarle el desahucio si le está dando los 15 días o si le acepta la renuncia. En caso de que esté dando menos de 15 días, si no acepta, debe sacarle visto bueno o negociar su contenido de la carta de renuncia para que en ella el trabajador especifique la renuncia a la bonificación por desahucio y acepte el descuento de indemnización al empleador por la falta de desahucio. Gracias. Les voy a hacer una crítica constructiva. Estas diapositivas están demasiado cargadas de información. De esta diapositiva salen 3 o 2. Miren esta de aquí, todo, o sea, da hasta pereza ponerse a leer todo. Así tengan que hacer más diapositivas, háganlo. Sigan. En caso de contratos eventuales continuos, contratos de temporada o contratos ocasionales, no se paga tampoco la bonificación por desahucio porque siempre duran menos de un año. En el caso del contrato eventual discontinuo que se firma siempre por un año, aunque dentro de ese año el trabajador no debe elaborar más de 180 días continuos o discontinuos, porque si no el contrato se transformaría en contrato indefinido. Tampoco se paga la bonificación por desahucio, pues el contrato termina por conclusión del periodo de labor. Y según lo estipulado en el artículo 170 del CT, no se necesita desahucio y por ende no hay bonificación alguna que pagar por motivo de la conclusión del periodo de labor del contrato eventual discontinuo. En todos los tipos de contrato, cuando el trabajador es despedido intempestivamente y el trabajador lleva laborando por lo menos un año completo, deberá pagar adicionalmente la indemnización por despido intempestivo, cuya forma de determinación variará en función del tipo de contrato. La bonificación por desahucio no aplica si el trabajador es despedido intempestivamente de haber cumplido ni un año de labores. Siguiente diapositiva, por favor. Es uno de los mecanismos para dar visto bueno. Es uno de los mecanismos para dar por terminado el contrato de trabajo y consiste en la autorización que conceda el inspector del trabajo para dar por terminada una relación laboral cuando una de las partes ha incurrido en las causales previstas en la ley de la petición de visto bueno. Solicitada por el empleador debe ser justificada o motivada en los hechos previstos como causal, en el artículo 172 del artículo de trabajo. Artículo 172, causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo visto bueno en los siguientes casos. 1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencias al trabajo o por abandono de este, por un tiempo mayor de 3 días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor. 2. Por indisciplina o desobediencias graves a los reglamentos internos legalmente aprobados. 3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador. Siguiente diapositiva, por favor. 4. Por injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o descendientes o a su representante. Por ineptitud, manifiesta del trabajador respecto de la ocupación o labor para la cual se comprometió. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de las obligaciones en el seguro social. Más, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador por 2 años en trabajos permanentes. 7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente, o por contrariar sin debido justificación las prescripciones y dictámenes médicos. El efecto jurídico del visto bueno solicitado por el empleador es que concedido este por parte del inspector del trabajo, el empleador puede dar por terminada relación laboral, sin lugar a indemnización alguna, salvo los demás derechos que por ley le corresponden al trabajador.
Gracias. Buenas noches. La acción del visto bueno solicitada por el empleador, tal como prescribe en el artículo 636 del Código de Trabajo, prescribe en un mes. El cómputo del plazo para que opere la prescripción debe hacerse por regla general a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos determinantes de la prescripción del visto bueno. En los casos del numeral tercero del artículo 172 del Código de Trabajo, el tiempo debe computarse desde la fecha en la que el empleador o su representante tuvieron conocimiento de los hechos. En estos casos corresponde al empleador o a su representante probar que se enteró de los hechos con posterioridad a la fecha que ocurrieron. En los casos de visto bueno, el inspector del trabajo podrá disponer, a solicitud del empleador, la suspensión inmediata de las relaciones laborales siempre que consigne el valor de la remuneración equivalente a un mes, tal como lo determina el artículo 622 del Código de Trabajo. El trabajador, al igual que el empleador, puede dar por terminada la relación laboral mediante visto bueno siempre que lo fundamente en una de las causales del artículo 173 del Código de Trabajo. Siguiente. El artículo 173, causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato. El trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo y previo visto bueno en los casos siguientes. 1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes del trabajador, su cónyuge, ascendiente o descendiente. En caso de que las injurias sean discriminatorias, la indemnización será igual a la establecida en el segundo inciso del artículo 195.3 del Código de Trabajo. 2. Por disminución o falta de pago o la puntualidad en el abono de la remuneración pactada. 3. Por exigir al empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 del Código de Trabajo, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio sindical. Artículos. El inspector de trabajo que reciba una solicitud tendiente a dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos determinados en el artículo 172 o 173 del Código de Trabajo, previa a la calificación de la misma y tal como la determina el artículo 621 del cuerpo legal antes invocado, debe notificar al interesado dentro de las 24 horas, concediéndole 2 días para que conteste. Con la contestación o la rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro del tercer día otorgado, o negando el visto bueno. El inspector del trabajo deberá hacer constar los datos y motivos en que se funde la resolución. En los casos de que el inspector del trabajo conceda el visto bueno solicitado por el trabajador, este adquiere el derecho a recibir indemnizaciones como si hubiera sido despedido intempestivamente. Gracias. Buenas noches, vamos a hablar sobre lo que es el despido intempestivo. Según lo que explica el Código del Trabajo, es la decisión que toma unilateralmente el empleador para terminar la relación laboral. En la situación no hay consentimiento del trabajador ni previo aviso ni justificación prevista en la ley. Ante esto, el Código de Trabajo en su artículo 188 prevé la indemnización por despido intempestivo, según la cual el empleador que despida injustificadamente al trabajador está obligado a indemnizarlo de acuerdo al tiempo de servicio. En este sentido, considerando el tiempo de servicio, el mismo artículo establece la indemnización por despido intempestivo, de acuerdo con la siguiente escala. Hasta 3 años de servicio, el trabajador deberá ser indemnizado con el monto correspondiente a 3 meses de remuneración. Si el trabajador tiene más de 3 años, entonces la indemnización equivale a un mes de remuneración por cada año de servicio. El valor no puede exceder de 25 meses de sueldo y la fracción de año debe ser considerada como un año completo. La siguiente, por favor. Si el trabajador despedido cumpliera labor
a destajo, entonces, para efectos del cálculo se tomará en cuenta el promedio obtenido de las remuneraciones obtenidas en el año anterior al despido o durante los meses trabajados, si no ha cumplido el año. Para aquellos trabajadores que tengan más de 20 años de servicio ininterrumpido, pero menos de 25, adicionalmente, tendrán derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas establecidas por el CD, es decir, el Código del Trabajo. Estas indemnizaciones por despido intempestivo en Ecuador podrán ser mejoradas siempre que sean de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, sin necesidad de que midien los tribunales de mediación y arbitraje. Cuando se procede al despido intempestivo en Ecuador, el empleador deberá pagarle al trabajador, además de las vacaciones y los proporcionales al 13º sueldo y 14º sueldo, la bonificación por desahucio prevista en el artículo 185 del CD. Voy con lo siguiente, por favor. Por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el 25% equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados en la misma empresa o empleador. Igual bonificación se pagará en los casos que la relación laboral termine por acuerdo entre las partes. ¿Cuándo aplicar la indemnización por despido intempestivo? Según el Código de Trabajo, el despido intempestivo en Ecuador genera indemnización en los siguientes casos. Si se termina unilateralmente el contrato que ha sido fijado a plazo fijo o indefinido, en los contratos eventuales, los contratos continuos o discontinuos, siempre y cuando estos se hayan convertido en contratos de temporada. En los contratos por obra o servicio determinado, siempre y cuando el trabajador no sea llamado por el empleador, habiendo plazas o se haya contratado por otras personas. Artículo 16.1.1. En los contratos de temporada, específicamente cuando el trabajador no es llamado a prestar el servicio, en el artículo 17, todos aquellos casos de los cuales el trabajador haya presentado una solicitud de visto bueno y le ha sido concedida, artículos 191 y 173. Listo, entonces eso sería todo. Listo, veamos otro grupo. Rueda, Bermúdez, Chilán, Ramírez y Sánchez. Yo inicio por eso. El concepto es el aviso por escribir con el que una persona trabaja, se le hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo, incluso por los medios electrónicos. Lo siguiente. Luego está lo que nos dice que dicha notificación se realizará con al menos 15 días del cese definitivo de labores. Dicho plazo puede reducirse por la situación expresa del empleador al momento del aviso. El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo de la competencia y del procedimiento. De la disposición que se acaba de transcribir depende que el desahucio es un aviso, una prevención que el trabajador se le hace al empleador. Ahora bien, el desahucio debe darse mediante la solicitud escrita presentada ante el inspector o correspondiente a otra parte dentro de las 24 horas siguientes. Siguiente, por favor.
En el artículo 185 del Código de Trabajo se nos especifica que la bonificación por desahucio, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajo con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. Igual bonificación se pagará en los casos en que la relación laboral termine por acuerdo entre las partes. Así es, mis compañeros. Bueno, sigo yo. El visto bueno en la legislación laboral del ecuatoriana. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, un pequeño concepto. Es una forma de dar por terminado un contrato individual de trabajo que se puede ser utilizado de empleador o trabajador, previsto en la ley, para que exista mejor desenvolvimiento en una empresa. Otro concepto podríamos decir del visto bueno, que es la autorización que se procede al inspector de trabajo para dar una determinada relación laboral, cuando una de las dos partes ha incurrido en las causas previstas en el artículo 172 y en el artículo 173 del Código de Trabajo. Siguiente. Para la jurista ecuatoriana Aniga Guzmán. Bueno. Creo que me pasé. Me indica cuál es la diapositiva. La anterior, ingeniero. ¿Esa? No, la anterior. Es esa, déjale. Bueno, aquí para la jurista ecuatoriana Aníbal Guzmán nos dice que el visto bueno es una forma para dar por terminado un contrato individual que se puede utilizar entre el empleador y el trabajador, prevista en la ley para normalizar el desenvolvimiento de una empresa o un negocio. La institución jurídica del visto bueno laboral es la resolución, o sea, una autorización que dicta la autoridad administrativa de trabajo. En este caso, el inspector de trabajo o quien haga a sus veces, y mediante la cual expresa son los legales de las causas alegadas unilateralmente entre el trabajador y el empleador para dar por terminado legalmente un contrato individual previsto previo trámite de la ley. Siguiente, ingeniero. Asimismo, podemos decir que el visto bueno en la institución incorpora una legislación laboral en virtud de lo que confiere el inspector de trabajo las atribuciones suficientes para un concepto terminar la solicitud de determinación de la relación de trabajo presentada por los empleados, trabajadores y resolverlas. En efecto, en el artículo 169 prescribe que los casos del artículo 172 y del artículo 173 son las causales aducidas para determinar el contrato que deberán ser calificadas por el inspector. ¿A quién se le concederá o se negará un visto bueno o a la causa alegada del peticionario siguiéndose a la prescrito de las normas del procedimiento? Siguiente diapositiva, ingeniero. Puede pasarle, ingeniero. Ya. De este modo, la clasificación de la causa que no es cosa de que venga a quedar sujeta a ningún criterio interesado del que despide o del que abandona, sino requiere la intervención del inspector de trabajo, funcionario público que se suponer que es especificado de esta materia y capacitado, además de su solvencia moral, para sospechar que en la balanza de la justicia social, los hechos que fuesen sometidos a su consideración. Dos son los sistemas para determinar el contrato individual del trabajo por justa causa que se haya establecido en la práctica. Uno es la parte que se queda asistida por las causas legales que recurre a la autoridad competente y base de la causa demandada y terminación del contrato, mientras que la sustancia a la causa. La relación de trabajo sustituye, aunque en algunos 27 casos, que se suspende los efectos, de tal que era el sistema
prevaleciente en Francia. En otros sistemas practicados el derecho alemán y consagrado en la legislación mexicana, o el empleador del trabajador trabajador ampara en la causa legal. El despido del trabajador o el abandono del trabajo en su causa posteriormente deduce las acciones tendientes a obtener una reparación o perjuicio o el pago de indemnización de los de que tengan derecho. Siguiente diapositiva, ingeniero. En el caso de los artículos 164, 165, 193, 307, 326 y 405 del Código de Trabajo, se adopta el sistema alemán y consecuentemente el trabajador o el empleador en su caso se despide al trabajador o abandona el trabajo porque aún existen algunas causas legales sin necesidad de recurrir previamente a ninguna autoridad y solamente luego de terminar el contrato que puede acudir a los jueces del trabajo para justificar la existencia de la causa y la legalidad de la terminación del contrato del que procede, según el artículo 192, y para demandar el pago de la indemnización. Siguiente diapositiva, ingeniero. Siguiente, ingeniero. A continuación, mi compañero. Buenas noches, economista, compañeros. El tema a tratar por mi parte es el despido intempestivo. Siguiente diapositiva, economista. Hola, economista. Despido intempestivo se considera como la terminación de las relaciones laborables de manera intempestiva, súbita, violenta, sin previo aviso y no respetando las causas legales previas en el Código de Trabajo. Produce sanciones de carácter económico para el empleador, valores que sirven para compensar a la parte afectada, que siempre es el trabajador, por haberse violado los principios de estabilidad y continuidad laboral. Según el jurista Colón Bustamante, el despido intempestivo es cuando la voluntad unilateral del empleador es que rompe el vínculo laboral, caracterizándose generalmente por una acción inesperada y violenta. Entonces es una demostración de voluntad de dar fin al contrato, obligando al trabajador a que presente la renuncia de su trabajo. Siguiente diapositiva, economista. A continuación voy a detallar algunas clases de despido intempestivo, conociendo que el despido o acción del empresario tendente a romper unilateralmente el vínculo laboral, pudiendo fundarse en causa anterior o no, de quien pueden diferenciar perfectamente dos clases de despido. Despido justificado es aquel que está legalmente estipulado, causales establecidas en la ley, y el despido injusto, cuando no se basa en la ley. Siguiente diapositiva. Así tenemos otra clasificación del despido en sentido exacto. Es la que lo difiere en despido con derecho a indemnización, que equivale a que antes que haya terminado el despido injusto. Despido sin derecho a indemnización, para que sobrevenga el despido intempestivo debe ocurrir que una orden del empresario o empresa o persona autorizada, que tal orden tienda a producir el cese del trabajador, que se dirija y se comunique al trabajador. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya. Uno de los requisitos para hacer en efecto el despido intempestivo, según el artículo 54, el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario mediante el despido basado en un incumplimiento grave o culpa del trabajador. Se considerarán incumplimientos contractuales. Estos pueden ser las faltas repetitivas e injustificadas de asistencia o puntualidad del trabajo, la indisciplina o desobediencia en el trabajo, las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en las empresas o a los familiares que conviven con ellos, la transgresión
de buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo, la disminución continua y voluntaria del rendimiento de trabajo, normal o pactado, la embriaguez habitual o tóxica si repercuten negativamente en el trabajo. Siguiente diapositiva. No, es todo. Muchas gracias, ingeniero. Economista, perdón. Listo, listo. Vamos a hacer el resumen. Bien. Del desahucio, el visto bueno, el despido intempestivo. Primero hay que ver por qué se dan, por qué se puede dar un desahucio, un visto bueno o un despido intempestivo. ¿Y cuáles son las causas de terminación del contrato individual? Por las causas legalmente previstas en el contrato, por acuerdo entre las partes, mutuo acuerdo, decidimos terminar el contrato, por la conclusión de la obra, periodo de labor o servicio, fue contratado por 6 meses, 10 meses, por 2 años, y terminó el contrato, pues y ya se terminó, pues no, está en la cláusula y ya está. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, la empresa cierra o el dueño fallece o el que te contrata, si no hubiera representante legal o sucesor que continúe con la empresa o negocio. 5. Por muerte del trabajador, incapacidad permanente o total del trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremotos, tempestad, explosión, plagas, tornados, cualquier tipo de evento sobrenatural, cualquier otro tipo de acontecimiento extraordinario que pueda evitar que se realice el contrato, que se realice el trabajo. Por voluntad del empleador en los casos del artículo de este código, por voluntad del trabajador y por el desahucio. Ya vamos a ver qué es desahucio. Bien, causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato. Por visto bueno. ¿Cuáles son las causas por las que puede darse el visto bueno? ¿Qué es el visto bueno en sí? El visto bueno es cuando hay un justificativo para que termine el contrato contigo, para que te despidan. Y con el visto bueno no tienes opción a indemnización. Si a ti te despiden por despido intempestivo, tienen que indemnizarte. Tienen que darte un sueldo por cada año de servicio y aparte del desahucio, que es el 25% del sueldo por cada año de servicio. Entonces, pero si tú renuncias, no tienes opción a nada. Y si te sacan por visto bueno, que significa una razón justificada, entonces tampoco tienes opción al despido intempestivo ni la indemnización. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad, de inasistencia. Se dice que más de 3 días de faltas al trabajo ya te hacen visto bueno y te despiden y te sacan de la empresa sin ningún tipo de indemnización. Por abandono, un tiempo mayor a 3 días consecutivos, sin causa justa, siempre que dichas causales se hayan producido dentro del periodo mensual de labor. Claro, si 3 días seguidos dentro del mismo mes, pues no puede ser que tú tengas 3 días, un día cada mes, y con eso no tienes despido. 3 días consecutivos que haya faltado a la empresa sin ningún tipo de justificación. Por indisciplina, desobediencia graves en los reglamentos internos o legalmente aprobados. Por insultos, injurias graves, eso está en la parte 4. Por injurias graves al empleador, al cónyuge o a sus familiares, o ascendientes o descendientes, o a su representante. Por falta de probidad o conducta inmoral del trabajador. Todos esos son causales de visto bueno. Creo que es hasta lógico, ¿no? Que en una empresa, si tú eres malcriado, o eres indisciplinado, o eres desobediente, o insultas a las autoridades, a los dueños de la compañía, pues te pueden despedir con visto bueno. Por ineptitud manifiesta el trabajador respecto a la ocupación o labor para la cual se ha comprometido. Es contratado para hacer una actividad con la cual no puede o mintió en el currículum y no sabe o no puede hacer el trabajo. Entonces es ineptitud manifiesta, entonces es despedido con visto bueno, no tiene opción a ningún tipo de indemnización.
6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto a sus obligaciones de seguro social. Tú denuncias al empleador, pero no tienes justificativo y te equivocas en eso, entonces el empleador te puede despedir. Si la denuncia es justificada, no te puede despedir, pero si es injustificada, sí te puede despedir. Más si fuera justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador por 2 años. Todo trabajador puede denunciar en caso que, por ejemplo, tú empiezas a trabajar y después de 8 meses recién te afilian, tú puedes denunciar. Si tienes las pruebas y tienes la razón, tienes asegurado por lo menos 2 años en tu trabajo sin que te puedan despedir por algún tipo de represalia. Y si no lo pruebas, pues te vas por visto bueno porque denunciaste algo que no era lo real. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención de higiene exigidas por la ley, por los reglamentos o por la autoridad competente o por contrariar sin debida justificación las prescripciones de dictámenes médicos. Claro, acuérdense lo que ustedes tienen que ver, seguridad industrial, lo que ya vimos ahí en lo que podría ser los accidentes laborales o las enfermedades profesionales. Si el trabajador no tiene las seguridades, una cosa es que te la dé el empleador, y otra cosa es que el empleado no la siga. Es una negligencia por parte del empleado, no acatar las medidas de seguridad. Entonces es culpa del trabajador no acatarlas, y entonces es opción o puede ser opción de ser despedido sin indemnización. Bien, causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato. Esto es cuando no es el empleador, es el trabajador el que quiere dar por terminado. Por injurias graves referidas del empleador a los familiares del empleado o al empleado mismo. Si ahora es al revés, ya no es el empleado que insulta a los jefes, sino es los jefes que insultan, vejan o agreden a los cónyuges, a los familiares o representantes o el mismo empleado lo agrede. Por disminución o por falta de pago de la puntualidad del abono de las remuneraciones, 2 meses impago, 3 meses impago, 5 meses impago, puede pedir el desahucio, el trabajador, con la respectiva remuneración. Bueno, tú tienes 10 años trabajando y la empresa lleva 5, 6, 7, 8 meses sin pagarte, tú puedes decir que pides que te den el desahucio, tú pides el desahucio y ellos tienen la obligación de indemnizarte. No estás renunciando, estás pidiendo el desahucio porque ellos están incurriendo en una falta por no pago de tus haberes. 3, por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta a la convenida. Te contrataron para hacer una actividad y te han puesto a hacer otra. Entonces, con eso tú puedes pedir el desahucio. ¿Qué es el desahucio? Es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato. El desahucio puede ser del empleado al patrono o del patrono al empleado. Por eso dice, es el aviso de una de las partes, cualquiera de las dos partes, a la otra, que su voluntad es la de dar por terminado el contrato. En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder a 2 años no renovables, su determinación deberá notificarse con al menos 30 días de anticipación. De no ser así, se convertirá el contrato por tiempo indefinido. Se debe avisar por lo menos con 30 días de anticipación de que das por terminado el contrato. En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el 25% equivalente a la última remuneración mensual por cada año por los años de servicio. Ese es el 25% por desahucio. Por ejemplo, un ejemplo de un despido intempestivo. Te despiden, tienen que indemnizarte. Tienes 10 años de servicio. Ganas $1,000, 10 años. Por $1,000 son $10,000 de indemnización. Más el desahucio, que es el 25% por cada año. 25% del sueldo, que es 1.000, son 250. 250 por 10 años son 2.500. Te toca 2.500 por desahucio. 2.500 más 10.000 de indemnización son 12.500 que te toca por todo de indemnización. Si es que hubiera fondos de reserva, si es que hubiera la parte proporcional de los décimos, tercero y cuarto, si hubiera algún tipo de vacaciones que no han sido devengadas, eso es adicional a la compensación. Tú puedes tranquilamente, en vez de 12.500, llevar 13.500, 14.500 o hasta $15.000 de liquidación. Por eso es que los empleadores buscan que el trabajador renuncie, con lo cual no tiene opción a la indemnización y ellos ahorran ese dinero, o que el trabajador salga por visto bueno. En algunos casos, en la época de los años 90, en la época neoliberal,
los empresarios obligaban a que a los que contrataban al empleado firme la renuncia. Cosa que cuando ya después de unos 2 o 3 años lo votaban, le actualizaban la fecha nada más, le ponían la fecha y ya no tenían que liquidar. Eso era una práctica negativa de parte de los empresarios, gracias a Dios creo que ya no se hace. Del desahucio, el empleador que despidiera intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala. Hasta 3 años de servicio, el valor correspondiente a 3 meses de remuneración. Y más de 3 años con el valor equivalente a 1 mes de remuneración por cada año de servicio. Porque yo le decía, 10 años de servicio a $1,000, 10 sería 1,000 por cada año, son $10,000 de indemnización. Sin que en ningún caso este valor exceda a 25 meses de remuneración. La fracción de 1 año se considera como año completo. ¿Qué significa? Que si te votaron a los 6 años, 5 meses, tú igual tienes 7 años en tu cálculo. Bien, tener una indemnización por falta de desahucio, si es que ninguno de los dos avisa del desahucio, el trabajador sin causa justificada y sin dejar el reemplazo aceptado por el empleador abandone intempestivamente el trabajo. Es decir, sin previo desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a 15 días de remuneración. Eso es en caso que el trabajador se vaya sin decir nada, sin avisar. Entonces debe pagarle a 15 días de su sueldo al empleador, que por lo general se descuenta de la liquidación. Bien, hasta ahí el resumen. Niños, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes ha sido liquidado por alguna empresa? ¿Indemnizado? Culminación de obra. ¿Cuánto le dieron? Casi 4,000 y estuve como 5 años trabajando. Claro, más de 3 años le toca un sueldo por cada año. ¿Cuánto ganaba? ¿400 el básico o ganaba un poco más? No, en ese tiempo estaba en el básico. Ya, el básico es, de esa época, ¿cuánto habrá sido? 300. Hace 5 años sí, era como 350, me parece. Ya, entonces póngale ahí por 5 años, 350 por 5 años. Son 1,500, son como $2,000 y pico, más tiene que haberle pagado el 25% del desahucio, unos $1,000 más. Sí, está bien, unos $4,000 por ahí. Eso es lo que le correspondía. Claro, esa es la idea. Por eso es que los empresarios no les gusta esto de aquí. Y la ley humanitaria lo que hizo es hacer que no se tenga que pagar esta indemnización y votar sin ninguna liquidación a los trabajadores. Ese es el sueño de los empresarios, que no se les tenga que pagar nada a los trabajadores. Diga. Acerca de esa ley humanitaria, ingeniero, o sea, un compañero en el trabajo me había comentado de eso, que al papá de él, que estaba trabajando en una empresa por 25 años, lo habían liquidado justo cuando empezó lo de la pandemia, cuando nos comenzaron a encerrar. Ajá. Pero ahí lo liquidaron y no le dieron nada de... O sea, lo despidieron, pero no le dieron liquidación. Ahora, según lo que conversaba, me indicaba que los jefes de ellos se habían acogido a lo que es la ley humanitaria, pero yo no le paré bola porque no me interesaba en ese momento. Ya cuando le pasó a un familiar, lo mismo. Ahí me puse a averiguar sobre la ley humanitaria, pero no dice nada sobre liquidación, sobre despido y no liquidación. Ya, no he leído bien la ley, pero yo tenía entendido de lo poco que conversé, me contaron y lo que vi en los medios de comunicación, que la ley humanitaria lo que hacía era que impedía que haya indemnización, o sea, que te podían despedir sin ningún tipo de liquidación. ¿Ok? Mira, cuando a ti te despiden por despido intempestivo, tienen que indemnizarte. Tienen que darte un sueldo por cada año de servicio, más el 25% por desahucio. Si tu papá tenía, y es con el último sueldo, no es con el sueldo promedio ni con el sueldo inicial. Si tu papá, por ejemplo, tuvo 25 años y tuvo $1,000 de sueldo, vamos a suponer el último año, $1,000 de sueldo por 25 años son $25,000 que tenía que tocar la liquidación. Más el desahucio. Economista, una consulta.
Repito. ¿Es el sueldo base o el sueldo con todo lo que se percibe o el sueldo base? No, el sueldo con todo lo que se percibe. Gracias, Más economista. el 25% el 25% del sueldo. Ah, no, sí, es el sueldo base, no es el sueldo, no es, si tú trabajas horas extras, no es con las horas extras, no tiene que ver las horas, no es el ingreso, es el sueldo. Es el valor del sueldo. Tú ganas 1.450, ese es tu valor que te van a dar. Si tú ganas adicionalmente $50 por sobresueldo, por lo que tiene que ver con las horas extras, pues eso no lo tomas en cuenta. Bien, 25% por desahucio sería 250 por 25 años, multiplica. O sea, más o menos unos $30,000, $35,000 que tenían que haberle dado. Y ellos acudan a la ley humanitaria, por eso es que fue tan nefasta. El problema es que la gente aquí, la prensa no lo visibilizó, lo escondió. Si tú miras en la asamblea quienes votaron por la ley humanitaria, fue Alianza País de Lenín Moreno y fue Creo. Y como Creo estaba en campaña por ya saben quién, entonces no lo visibilizaron y no se reclamó. Pero con la ley humanitaria se despidió a muchos trabajadores sin la indemnización, sin las liquidaciones respectivas. ¿Quién perdió? El trabajador. ¿Quién ganó? ¿Quién se ahorró? El empresario. El empresario. El empresario. Por eso es que lo adoran. Ya saben a quién adoran. Los empresarios. Por eso es que ya saben a quién odian los empresarios. Porque los trabajadores con otras personas, con otros presidentes, sí que teníamos los derechos y sí teníamos las ventajas. Yo salí de una universidad privada en el 2012, estaba obviamente otro presidente, me liquidaron bien. Entonces... Ingeniero, una pregunta, usted es de la Salesiana, ¿verdad? Sí, yo era de la Salesiana. ¿Por qué? Yo lo conozco, ingeniero. Ah, ¿cómo así? Porque eso fue hace ya 8 años, 9 años. Amigos en común, ingeniero. Una vez nos topamos en un pasillo, en el bloque C. Ah, a ver, prende la cámara para ver si lo reconozco. Bueno, no se ve bien, está un poco oscuro. Bueno, en todo caso, mucho gusto. Sí, yo era profesor de Salesiana, estuve alrededor de 6 años y medio, pero se redondea a 7. Y recibí pues un valor justo. Y eso que yo inclusive puse la denuncia porque se estaban demorando, pero la Salesiana, ¿para qué? Me pagó lo justo, lo que era por despido intempestivo. Pero si hubiera sido con la ley humanitaria no me hubieran pagado nada. Y yo hubiera perdido, eso fue hace 8 años. Imagínense cuánto era el dólar hace 8 años, hace 9 años y cuánto es ahora. Entonces, igual, si el compañero del papá tiene 25 años y le tocaba como $30,000, $40,000, todo lo que ha perdido y ha dejado de ganar por esa bendita ley humanitaria. Entonces, lo invito a que revise quiénes votaron por esa ley humanitaria, para que no les dé el poder y para que los castigue, porque lamentablemente queda sin castigo eso. Fue un atraco a los intereses, a los beneficios de los trabajadores. Eso es lo que por ley te corresponde. Por eso los empresarios felizotes votaban como locos a los trabajadores. Ahora dicen que sí, que está quebrado el IES. Sí, pues si han votado cuánta gente han querido y ya no están afiliados a esa gente. ¿Cómo no va a tener problemas el IES? Es lógico que tenga problemas el IES. Si han votado muchos trabajadores y ya hay menos afiliados. Pero siguen culpando a gobiernos anteriores porque la gente compra ese discurso. La gente compra el discurso de que el que da empleo es el que nos hace un favor de darnos un empleo. Sin embargo, usted salió perjudicado porque tiene $30,000, $40,000 menos. Y el empresario salió favorecido porque se ahorró $40,000 con usted, que le correspondía liquidar. Y eso es cuando gobiernan los empresarios. Lamentablemente eso es así. Pero bueno, ¿algún otro ejemplo de algún otro despido que haya tenido, que alguien haya Ingeniero, y en el caso de una renuncia del trabajador.
No, en el caso de renuncia, ahí sí. Automáticamente pierdes la indemnización. Porque tú estás renunciando. Mi mamá trabajó 19 años en una empresa y solo le dieron $800. ¿Cuánto le dieron? $800. Pero por favor, ahí la estafaron. ¿Cuándo fue? ¿En la pandemia, la ley humanitaria? Sí, casi por ese tiempo fue, mijo. Ya, pues. Y yo tengo... Se puede tener una denuncia. Yo tengo... Claro, es que el problema es que si pone la denuncia, con la ley humanitaria era legal, fue legal. No se preocupe, que el empresario lo hace legal. Cuando tiene poder político, yo estuve tercerizado en el año 2003-2004. ¿Qué es tercerizado? Que significa que yo no pertenecía, en esa época trabajaba para la Católica, y yo estaba en una empresa tercerizadora llamada Compolán. La Católica terminaba clases o trabajo hasta el 31 de marzo, abril le daba vacaciones a todos sus empleados, vacaciones pagadas, y nos contrataban en mayo. Pero a los contratados, a nosotros, terminábamos los contratos con Compolán el 31 de marzo, todo abril pasábamos sin sueldo, y en abril nos volvían a contratar, ya no con Compolán, sino con Servilán, con otra empresa. Quiere decir que nunca teníamos más de un año, por lo tanto no tenían que indemnizarlos esa empresa llamada Compolán, no tenían, ni la Católica mucho menos, porque la Católica no era nuestro jefe era Compolán y después Servilán. Eso era la tercerización, nuestros lindos y honestos empresarios. Pero eso no lo dice ni lo repite la prensa porque no le conviene, porque beneficia a la izquierda. Pero los empresarios cuando gobiernan hacen de las suyas para sus intereses. Es que el empresario es el que genera empleo. Claro, pero el que genera empleo, ¿pero y quién trabaja? Nosotros somos los que trabajamos. O sea que no tiene importancia el que trabaja, solo el que genera empleo. ¿Y qué haría el empresario si no tuviéramos nosotros para trabajar? O sea, se nos vende, más que nada a los jóvenes se les manipula a decir que es que ellos generan empleo. Los banqueros generan empleo. ¿Quién más genera empleo? No generan los empresarios, la gente que da clases, no genera patria, no trabaja, no importa. Los médicos, no importa. O sea, todos los banqueros son los poco más hay que ponerles un altar. O sea, es increíble cómo manipulan a la gente e invisibilizan lo que pasó con la ley humanitaria. Mucha gente perdió sus liquidaciones de años de trabajo, perdió sus empleos y no han podido recuperar sus empleos. Y aunque recuperen sus empleos en otra empresa, igual perdieron $20,000, $30,000, $40,000 de liquidación. Y es plata, que por último podían haberse puesto un negocio, un emprendimiento. Pero lamentablemente no se cumplió con la ley. Bueno, se cambió la ley para no cumplir. Esa es la famosa ley humanitaria. Y tú les preguntas a los clorindos, a la gente que apoya, ya saben a quién. Y ellos te dicen, pero no, eso no pasó, que denuncien. Tengo amigos que dicen, pero dile que denuncie. ¿Y quién va a denunciar si eso fue aprobado una ley en la asamblea? ¿Qué vas a denunciar si fue aprobado por ley? Y aprobado por mayoría de Alianza País con CREA. Entonces, ¿quién va a denunciar eso? Y sin embargo, lo eligieron presidente. Y es así, pero porque la prensa no dijo. Pero si hubiera sido con los votos del correísmo, hubieran todos los días diciendo, ¿cómo es posible que el correísmo aprobó que la ley? Pero como lo aprobaron ellos, para beneficio de ellos, entonces no lo visibilizaron y la gente se quedó con ese dinero perdido. ¿Alguien más que haya perdido dinero en la ley humanitaria? O que haya sido liquidado bien en la ley humanitaria, porque puede haber casos que sí fueron justos y lo liquidaron bien. Alguien que fue liquidado bien o antes de la ley humanitaria. Que tengo un ejemplo. Bueno, ya dijo un compañero, $4,000 le dieron. ¿Alguien más? Bien, entonces te corresponde por ley todo esto, esos beneficios por despido intempestivo. De que muchas empresas que te presionan para tratar de que tú renuncies. Si tú renuncias, no te toca nada. Tú renuncias al trabajo porque te cambias a otro trabajo, entonces pierdes la liquidación. Porque te cambias a otro trabajo que vas a ganar más, por ejemplo. Y te van a liquidar solamente, pierdes la indemnización, pero no pierdes las vacaciones o la parte proporcional del fondo de reserva.
algo te van a dar en liquidación. Pero como tú renuncias, porque te cambias de trabajo, obviamente pues pierdes el tiempo de indemnización. Ahora, si tú no renuncias y tú esperas a que te voten, te pagan la indemnización. Ahora, hay empresas, más que nada es el Estado, que te compran la renuncia. Entonces la empresa viene y dice, bueno, yo tengo que indemnizarte y cuándo tengo que darte, y te da un valor. ¿Se acuerdan el caso del Banco Central con el candidato Arau? Que le había comprado la renuncia. Y eso es perfectamente legal. O tiene que indemnizarlo si lo vota, o le compra la renuncia, que viene a ser casi lo mismo. Y en ese caso recibe un valor, un dinero. Son beneficios de los trabajadores, no nos los están regalando. Es que al ecuatoriano no le gusta que nos regale nada. ¿Quién dijo eso? Si no nos está regalando, nos están dando lo que nos merecemos, lo que nos corresponde por tantos años de trabajo e inclusive por años donde hemos recibido sueldos bajos. Y nos está despidiendo y nos está dando lo que nos corresponde por ley. No nos está regalando nada. A ver, Edwin Sánchez está alzando la mano, díganme. Edwin. Economista, una consulta hablando de lo que es el despido por visto bueno. Y que también muchas veces le indican te vas por visto bueno o pones la renuncia. Mi consulta es ¿cuántos llamados de atención uno necesita? Ellos dicen que es 3, pero ese es durante un mes o durante un año, eso no lo tengo definido. A veces te dicen ya tienes 3 llamadas de atención, te vas por visto bueno o pones la renuncia. Ya, miren, eso tienes que tener mucho cuidado porque no es por año ni por mes, es en todo tu tiempo. Si tú tienes 10 años y en tus 10 años te has tenido dos vistos buenos y te dan el tercero, pues tiene que ser justificado. Eso que te dicen a ti, que te vas por visto bueno o te vas por renuncias, no vayas a renunciar. Quieren que renuncies, te están asustando para estafarte con la liquidación, con la indemnización. Ya, hágame el visto bueno. Tienen que probarte. Por eso te está diciendo, renuncia o te saco por visto bueno. Sácame por visto bueno. Sácame por visto bueno. Tendrá que probarte. Tú puedes siempre reclamar que esas llamadas de atención no fueron acordes. Porque puede ser porque llegaste un día tarde. Puede ser porque tu trabajo no lo entregaste a tiempo un día y te mandaron un memo. Pero también puede ser que ya tengas 3 memos o 4 memos y sigas trabajando y no te han votado. Entonces, ¿cómo es posible que te quieran hacer el despido intempestivo por visto bueno si no? Ya leímos cuáles eran las causales, ¿no? Sí leyeron las causales, sí vimos las causales, ¿no? Por aquí estaban las causales de visto bueno. Aquí está, por faltas repetidas e injustificadas. ¿Tienes esos memos por faltas injustificadas? No. Entonces, ¿tienes por indisciplina o desobediencia grave a los reglamentos internos? ¿Tienes por falta de probidad o conducta inmoral del trabajador? ¿Tienes por injurias graves? Entonces, tienes que ver si tú cumples con ese perfil. Pero si te lo dice de esa manera, estoy seguro que no te podían sacar por visto bueno. Te lo dijeron para que renuncies. ¿Tú renunciaste o esperaste que te saquen por visto bueno? No, fue un compañero que le pasó hace poco, pero él sí le iban hecho firmar 3 llamadas de atención. ¿Y cómo lo sacaron? Él al final puso la renuncia porque le indicaron, ya tienes 3 llamadas de atención, va el visto bueno o la renuncia para que no dañarle más que todo ¿Y cuánto tiempo? la búsqueda de otro. ¿Cuánto tiempo tenía? Él tenía 6 años. Sí le tocaba. 6 años, 7 años. Yo creo que hubiera peleado, tenía que haber peleado la administración. Porque eso no está fácil, tenía que ver esos 3 llamados de atención. ¿Por qué fueron? Si estaba dentro de los que clasifica como despido, como visto bueno, ahí sí. Pero eso llamado la atención puede ser por de pronto un atraso, o de pronto porque no entregó a tiempo un trabajo, pero no está dentro de los de visto bueno. Entonces, lo pudieron haber. Yo creo que si le dijeron eso, o te despido por visto bueno, o me renuncias,
Ellos querían que renuncies para que no te toque la liquidación. Y en último de los casos, con 6 años, ¿cuánto ganaba? Si ganaba el básico, ¿cuánto le tocaba? $4.000, $5.000. Yo creo que $4.000, $5.000 valía la pena pelearlos para que te toque hacer la liquidación, y el otro trabajo, el nuevo trabajo, no pones como referencia, o pones como referencia y ahí dirán que fue por visto bueno que te sacaron. Pero son $4.000 que estás dejando de ganar. ¿Algún otro ejemplo? No, aunque sí le indicaron que le iban a dar 4.200 a él. Él tenía un sueldo de 600. Y él dijo que no. Renunció. No, renunció, pero le dijeron que le iban a dar, si ponía la renuncia, 4.200. Ah, bueno. Sí, eso más o le menos, indicaron. eso era más o menos lo que le tocaba. Eso era más o menos lo que le tocaba. Sí está bien, sí está bien. El sueldo de 600 por ¿cuántos años? 6 años. Sí, 6 años. 6 años, 6 por 6, 36. 3.600. Sí, está más o menos, está legal. Sí está más o menos. Porque no fue por despido intempestivo. Ellos se ahorraron el desahucio. El desahucio era 25% de 600, ¿cuánto es? La cuarta parte de 600, 150. 150 por 6, son 600, es decir, se ahorraron como $800 la empresa, porque no le pagaron el desahucio, solo le pagaron la indemnización. En todo caso le dieron algo, está bien, porque renunció. Pero él debió haber dejado que lo despidan que lo hagan por despido intempestivo. Nunca tienes que dejar que te despidan por visto bueno, por eso no tienes que dar motivo, y nunca tienes que renunciar. Si ya no te quieren porque les caíste mal, porque ya están achicando el personal y te van a sacar por eso, tienen que liquidarte. Tienes que esperar hasta que te liquiden. Pero hay mucho acoso laboral que te obligan o te presionan a que renuncies, a que te vayas y no liquidarte con lo que te corresponde. ¿Algún otro ejemplo que tengan por ahí? Bien, solamente para comentarles que en estos días hemos tenido problemas con la plataforma Moodle. Recuerden que había actividades para el sábado y domingo, y como estuvo bloqueada, yo la cambié y la puse para el miércoles, para hoy día. Pero hoy día, pues, como ustedes son el 5, sí, ustedes sí les pude cambiar, les cambié para mañana. No sé para cuándo está el video 3 o la tarea 2, creo que la puse para mañana o para el viernes. En todo caso, revisen, pero les di un día más. La plataforma estuvo habilitada hoy día, estuvo en la mañana intermitente. En la tarde me pude conectar después de las 2 de la tarde hasta las 5 que empezó el partido de Barcelona. Estuvo bien y de ahí pues está ahorita bloqueada. No sé si ya está bien. Salía un letrero que decía mantenimiento. Esperemos que hoy día termine el mantenimiento y mañana esté habilitada la plataforma. Recuerden que ya estamos en el examen. La próxima semana es el examen. No se olviden del video 3, la tarea 2 y del glosario. Por obvias razones no he podido calificar el glosario porque así como ustedes han tenido bloqueada la entrada, yo también he tenido bloqueada la entrada a la plataforma. Ahora, también hay una lección que es de repaso, se llama cuestionario de repaso. Son 10 preguntas, dura 10 minutos la prueba. La puse del 15, o sea, de mañana 15 hasta el 18. O sea, tienen algunos días para poderla responder. Es obligatorio que la respondan, vale 10 puntos. Y es un avance o una práctica del examen. El examen es el próximo miércoles a esta misma hora. Llegaremos a las 7 de la noche, 7 a 7 y media lista y la entrada de los estudiantes, 7 y media comienza la prueba, hasta las 8 y media, y las 8 y media, 9 conversamos, tomamos lista otra vez y termina la clase, ¿ok? No hay clases, ¿por qué? Porque hay clases cuando tú tienes 4 horas, pero cuando solo tienes 2 horas, una te la tiras en el examen y otra entre la lista, la entrada, bienvenida, lo que sea. Entonces no se puede dar clase. Entonces en nuestro caso solamente es examen. En el caso de las 4 horas, con las materias que tengan 4 horas, ahí sí hay clase y examen. Con nosotros solo va a haber examen. Y nada, en un examen de 40 preguntas, 50 preguntas, 1 hora, por la experiencia anterior, los chicos siempre terminaban en media hora, 35 minutos. No demora mucho eso. Está sencillo, verdadero y falso, selección múltiple. Espero que salgan bien.
La verdad es que no es memorista, tienen que leer. Ya las diapositivas de todos los compañeros las hemos ido enviando en el grupo de WhatsApp. Ahí las pueden bajar y pueden estudiar sobre eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, préndame la cámara, Milena, secretaria, Michelle Pluas. A ver, ¿dónde se me fueron? Jenny Rueda. Voy a tomar lista, voy a pedirles que me prendan la cámara porque todo el mundo está vivo de la fiesta. Se me fueron. A ver, Ramírez Alex, no está. Se jugaron en economía. Ahí está. Ahí ya está Ramírez. ¿Quién más? Bermúdez. Dara. Presente, ingeniero. Prendan las cámaras. Bien, listo. Ya tomé la foto para las redes sociales. Listo, niños. ¿Alguna pregunta más? Estos son los resultados. ¿Alguna pregunta más? No, economía. Bueno, listo. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Estudien. Cualquier cosa, pues nos estamos en contacto por WhatsApp. Que tengan una linda noche, un lindo resto de semana, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Economía. Parece bien. Pasen bien.